Hola, ya estamos en línea para hablar de su economía. De acuerdo con organismos internacionales, la inflación es un fenómeno que ocurre en casi todos los países. De hecho, los bancos centrales siempre tratan de que haya algo de inflación, normalmente entre el 2 y el 3%. Si no, los precios bajarían, deflación. Y ese es el temor de cualquier responsable económico de una nación. A ese particular dedicamos nuestro encuentro de hoy por ser un fenómeno muy actual de la economía doméstica. Es un fenómeno que está afectando al país. La inflación es, imagínate, eso lo da la situación económica, cuando no hay oferta, ¿entiendes? Y la inflación es la que ha hecho subir todos los precios y todo. Eso es el problema que tenemos hoy en día. Porque cuando yo ganaba 300 pesos, resolvía más que ahora que gano 1000 y pico. Eso es todo. El valor de los productos ha aumentado mucho en relación a como estaba antes y la demanda es mucho mayor, hay menos productos y eso es lo que ocasiona la inflación. Y no hay nada, no hay de nada, ni por MLC, ni por el Medino Cubano, por nada. Todo está en cero. Con 5 pesos ya yo no compraba nada más y lo único que puedes comprar con 5 pesos hoy en día es o la guagua que cuesta 1 peso o un refresco o algo así. Si se aumentan los salarios, siguen aumentando los precios. Yo diría, mantener los salarios tal como lo tenemos y que los precios tengan un límite. Hay que producir, no es subir precios. Y no es pagar más dinero, es producción. Se estima que para el presente año la inflación en el mundo alcance un promedio de 3,9% en las economías avanzadas y 5,9% en las llamadas emergentes y en desarrollo, así como que persistirá por más tiempo de lo previsto antes de ceder en 2023. Cuba no está ajena a este fenómeno, derivado de la crisis global y las afectaciones causadas por la pandemia de la COVID-19. La inflación es el incremento sostenido y a veces continuado de los precios. Como tal, es una manifestación de otros problemas que subyacen en la economía. La tarea de reordenamiento, al prever la devaluación del peso, pues ya estaba induciendo un fenómeno inflacionario. Inflación que también se previó con la tarea de ordenamiento compensarla a partir de la modificación de los ingresos de los trabajadores y los pensionados. El asunto generó una insuficiencia en los recursos para adquirir los bienes y servicios necesarios, pero por el hecho de que el proceso inflacionario fue más allá de lo que se había previsto. Sin embargo, como consecuencia del bloqueo económico contra Cuba y otros aspectos, el fenómeno alcanza en estos momentos visos preocupantes que obligan a la adopción de medidas urgentes para equilibrar una balanza que cada vez se inclina más en contra de la economía particular. ¿Qué es lo que puede llevar a que estos precios se disparen? Déficit de oferta, la presión inflacionaria que introducen o inducen los costos de producción. Los costos se pueden incrementar primero porque se incremente el precio de los recursos que entran como materia prima en el proceso de producción. Segundo, porque a partir de las propias demandas y necesidades de los trabajadores se incrementen los salarios. Esto también eleva el costo. Tercero, por el hecho de que en muchas ocasiones el dominio monopólico de las condiciones de producción hace que determinadas empresas productoras operan materias primas principales como el petróleo, algunos bienes alimentarios que se cotizan en bolsa, etcétera, pues elevan el precio de venta de estos productos y esto genera que entonces haya una presión inflacionaria a través de los costos. Por otro lado, hay fenómenos estructurales de la economía que también inciden en la elevación de los costos. Cuando hay bajos rendimientos agrícolas, es uno de los problemas que nosotros tenemos en el país. Cuando
la tecnología que se utiliza en el proceso de producción es una tecnología atrasada, pues todo esto va generando presiones inflacionarias. Y también el hecho de que con frecuencia los empresarios utilizan la posibilidad de trasladar a los costos de producción parte de la reposición de las inversiones o de la recuperación de las inversiones. En nuestro país además hay elementos de la legislación que también generan una cierta presión inflacionaria. Hay algunas resoluciones que estiman que una parte de lo que se debe pagar como impuesto debe aparecer en los costos de la producción. Si es así, entonces se da cuenta de que el impuesto no está adoptándose, adquiriéndose, extrayéndose de la ganancia de las empresas, sino que se le está trasladando al consumidor final del producto. Y esto también eleva los costos, los precios y reduce la capacidad adquisitiva de los ingresos de la población. Y por último, el propio proceso inflacionario que genera la devaluación de la moneda, pues también provoca esa reducción de la capacidad adquisitiva de los ingresos de la población. Los ejemplos yo creo que en cierta medida sobran, en el sentido de que nosotros hemos vivido una fuerte presión inflacionaria, sobre todo en los bienes de consumo. Ahora mismo el fenómeno que se está dando alrededor de la disputa entre Rusia y Ucrania, pues está provocando también, ha provocado ya de hecho, el incremento de precios de algunos bienes sensibles, de trigo, de sorgo, de muchos metales, de petróleo también, que han generado incrementos de esos precios y esto genera elevación de los costos. También el hecho de que la distribución controlada de muchos productos hace que algunos de estos productos salgan de la cadena, diría, oficial de circulación y se expendan en un mercado paralelo, mercado subterráneo, algunos le llaman mercados negros, etcétera, a unos precios que son a veces 2, 3, 4, 5 veces superiores a los costos que le podría haber implicado a la persona la obtención de ese bien para su posterior comercialización. Si bien el mundo se debate en el peor proceso inflacionario de los últimos 40 años, en Cuba influye además la emisión de dinero sin respaldo productivo para proteger a la población, incluidos sectores como la cultura y el turismo y los trabajadores que han quedado interruptos. Le recomendamos la lectura de un trabajo periodístico aparecido en la prensa nacional, el cual confirma que enfrentar la elevada inflación que hoy se come la capacidad de compra del salario es el principal reto de la economía cubana. Nosotros tenemos que sobreponernos al bloqueo y tenemos que el bloqueo no puede ser infranqueable y nosotros tenemos que encontrar los caminos, las vías para sobreponernos a ello, sobrevivir y desarrollarnos, porque está ahí. La solución pasa por, primero, tratar de atenuar en lo posible la inflación. La inflación no se llega a eliminar totalmente. Razones, una, los mercados en general están todos interconectados, aun y cuando en el caso cubano se pretenda mantener desconectado el mercado nacional del mercado internacional. Si usted logra que se incremente la productividad del trabajo, trae como consecuencia que se abarataría los costos de cada unidad de producto. Al abaratarse los costos de cada unidad de producto, si el índice del salario a partir de la indexación por la inflación está en los marcos en que se logra ese cambio de la productividad del trabajo, un cambio positivo de la productividad del trabajo, usted podría mantener una correlación entre ingresos e inflación favorable en el sentido de que no afectara
sobre todo la satisfacción de las necesidades de la persona por la vía del ingreso. La realidad actual nos dice que para poder avanzar en la producción de medios de producción hay que avanzar primero en la producción de tecnología. Para avanzar en la producción de tecnología usted tiene que avanzar en la producción de conocimiento científico. Para avanzar en la producción de conocimiento científico usted tiene que avanzar en la producción de capacidades humanas para desarrollar la ciencia, la técnica y la tecnología. Desde el punto de vista estratégico, lo que hay que potenciar para un desarrollo más acelerado de estos procesos que nos lleve a reducir los gastos y los costos es en el proceso de formación de capacidades humanas para la producción. La solución puede ser sí el incremento del salario, pero por la vía del incremento del rendimiento en la producción que posibilite el incremento del salario y que no le genere presión inflacionaria. Conscientes de que es complejo dar una fórmula efectiva a la actual situación que atraviesa el país, sí coincidimos con lo expresado por el titular de Economía y Planificación cubano, Alejandro Gil Fernández. Más producción nacional es el camino. Tenemos potencialidades aún sin utilizar. Y recuerde, solos vamos más lentos. Juntos podemos lograrlo.